y entonces notó cómo empezaba a formarse el familiar rugido en su estómago. Empezó casi como un flato que le subía desde el estómago al pecho y después continuó hasta la garganta. A medida que la sensación avanzaba, se volvía más poderosa. Cuando le llegó a la boca, surgió en forma de un rugido tan potente que rebotó en las paredes y pareció resonar durante casi 2 minutos. La bestia enjaulada. Taxi Driver es una de las películas más memorables en la década de los 60. La película describe la vida solitaria y psicótica de un taxista de Nueva York, Travis Bickle, en su deambular nocturno por las calles de la metrópolis. Prostitutas, pervertidos, asesinos, estafadores. Travis se encontraba a diario con todo tipo de gente y le repugnaba tanto lo que ve como lo que oye. La película termina con una espiral de violencia que las personas que transitan por su taxi han hecho inevitable. Algunas noches, Billy Ramsey comprendía perfectamente cómo debía de sentirse Travis Bickle. Algunas noches, las historias que le contaban los taxistas le ponían enfermo. El adulterio le repugnaba especialmente. Los niños eran los que pagaban las consecuencias de aquellos encuentros, y nada le mortificaba más que hicieran daño a los niños. Sin embargo, a Billy le encantaba su trabajo en la empresa de taxis. Al ser una persona muy sociable, disfrutaba hablando con personas de todo tipo, y en los taxis uno puede encontrar todo el espectro de la naturaleza humana. La Navidad de 1983 fue una época especialmente buena para la familia Ramsey. El espíritu navideño dominaba el hogar. Abby se dedicaba a cantar villancicos por toda la casa y el salón resplandecía con las coloridas lucecitas del árbol de Navidad. Aunque a Abby le hubiera gustado que Billy pasara más horas en casa, entendía que debía hacer horas extra en la empresa de taxis para poder comprar a los niños todos los regalos que querían. Algunas noches, Bill volvía a las 7 para cenar con la familia, y 1 hora después, regresaba a la empresa de taxis para trabajar unas cuantas horas más. Abby se aseguraba de servir una cena caliente y abundante para que Bill estuviera bien alimentado durante el resto de la noche. Una noche, Bill comió una ferocidad causi animal. Tal vez trabajar en la construcción y en la empresa de taxis empezaba a pasarle factura. Bill volvía a tener aspecto agitado y cansado. ¿Estás bien, Bill? Sí, pero tengo prisa, repuso levantando la vista del plato. No deberías comer tan rápido. Él se limitó a sonreír. Estoy bien, cielo. ¿Seguro? Bill asintió y continuó comiendo. Pocos minutos después, estaba listo para regresar al trabajo. En la puerta, mientras Abby le ayudaba a ponerse el abrigo, le rozó el cuello con la mano y notó que tenía la piel anormalmente fría. Aquello hizo que empezara a preocuparse de verdad. «Bill». «¿Sí?» Él se dio la vuelta y se le quedó mirando. «¿Por qué no te quedas en casa esta noche?» «Ya sabes que no puedo. Me esperan en la empresa de taxis». «Pero no tienes buen aspecto». Bill se inclinó y le dio un beso. «Solo estoy cansado, de verdad». Abby cerró los ojos y pronunció una oración silenciosa. Cuando Bill abrió la puerta, un fuerte viento arrastró la nieve hasta el umbral de la casa. El viento era gélido. Bill encogió los hombros, preparándose para hacer frente al vendaval, y se internó en la noche. Abby pensó en lo solitario que parecía, caminando de aquel modo de regreso al trabajo. Entonces, a unos cuantos metros de la casa, Bill se dio la vuelta y le saludó con la mano. Su rostro se iluminó con una sonrisa rápida y jovial, como si con ella quisiera asegurarle que todo se solucionaría. Los norteamericanos aún suelen evocar la imagen de Bobby, inglés, como un regordete policía que se dedicaba a patrullar las calles neblinosas a medianoche. Es posible que esto fuera así en la Inglaterra victoriana, pero actualmente
El agente de policía británico no se diferencia mucho de su homólogo estadounidense. Ambos conocen perfectamente la rutina policial, desde la recopilación de pruebas a las relaciones públicas. Por lo que se refiere a la gordura, en Inglaterra la población es tan consciente de la importancia de la condición física como en el resto del mundo, y a los agentes de policía se les alienta, cuando no se les ordena, a mantenerse en forma. La noche del lunes 5 de diciembre de 1983, un joven policía se enfundó el uniforme por sexta vez en su corta carrera. Antes de irse a trabajar aquella noche, le dio un beso a su mujer, como hacía siempre. Pasó unos minutos con el bebé en su habitación y después fue a la cocina del apartamento para servirse otra taza de café. Cuando terminara el turno, cerca del amanecer, habría añadido unas cuantas tazas más a su organismo. Su joven mujer siempre había sido muy sensible a sus estados de ánimo, y aquella noche se dio cuenta de que algo no iba del todo bien. Se apoyó en el marco de la puerta y contempló a su marido, el cual estaba observando la calle a través de la ventana, y entonces recordó la noche previa a los exámenes de ingreso en el cuerpo de policía. Su marido había estado tan tenso que apenas había articulado palabra, y se quejaba de un dolor de cabeza continuo, algo que rara vez le ocurría. Cuando le había conocido, le pareció un hombre que siempre mantenía la calma en cualquier situación. Sin embargo, a medida que pasaba más el tiempo a su lado, aprendió a reconocer las pequeñas señales que revelaban sus auténticos sentimientos. Aquella noche no dejaba de aclararse la garganta. Lo hacía más o menos cada medio minuto, y a veces tosía con tanta violencia que se le sacudía la parte superior del cuerpo. Algo no iba bien. Se acercó a él por detrás y deslizó suavemente un brazo alrededor de su cintura. Ella también se puso a mirar por la ventana, y entonces se le escapó la risa. Aunque solían hacer aquello a menudo, lo cierto es que la vista desde la ventana no era nada del otro mundo. Un simple callejón estrecho y sombrío, y la silueta de varias cosas victorianas, medio derruidas, recortadas contra el cielo, iluminado por la luna. Por ese elegante, supuso que era la mejor forma de describirlo. En cuanto su marido consiguiera su primer ascenso, podrían plantearse la posibilidad de mudarse a un barrio mejor, pero de momento... ¿Está bueno el café?, le preguntó en voz baja. Sí, gracias. Era un gran amante del café. ¿Te encuentras bien, cariño? Claro, ¿por qué lo preguntas? No dejas de aclararte la garganta. Él sonrió y la abrazó. Mi mujer, la psiquiatra. Bueno, leí en una revista que los pequeños hábitos nerviosos son una señal de estrés y ansiedad. De modo que ahora estoy estresado y ansioso. ¿No es eso? Ella lo miró y la sonrisa desapareció de sus tersos y hermosos labios. Eso parece, cielo. ¿Qué te pasa? Ella se sorprendió cuando él se tomó en serio la pregunta. No estoy seguro. ¿En serio? Es solo una sensación. No sé muy bien cómo describirla. ¿Qué tipo de sensación? Miedo, dijo él sin dudarlo, como Rudkin aquella vez. Rudkin era un policía de Londres al que le conocían bastante bien. Las dos familias solían ir a menudo de picnic. Cierto día, según explicó más tarde, Flo, la mujer de Rudkin, se sentó en el borde de la cama para ponerse los calcetines y empezó a temblar descontroladamente, como si su sistema nervioso estuviera desquiciado. Rudkin llamó a su mujer a gritos. Cuando Flo llegó al dormitorio, vio cómo su marido trataba de contener los temblores. Cogió una manta, se la echó por encima y se sentó a su lado. Pese a abrazarlo tan fuerte como pudo, tardó unos 15 minutos en conseguir que dejara de temblar. Ella insistió en que lo mejor era llamar a la comisaría para decirles que estaba enfermo, pero él no se lo permitió. Su orgullo no le permitía pedir la baja por enfermedad. La había visto ir a trabajar con una fiebre de hasta 40 grados. Finalmente, cuando consiguió hacerle hablar un poco,
Rudkin le contó que estaba afeitándose en el cuarto de baño y que se había formado una imagen en su cabeza, la imagen de un espectro vestido de negro. Bajo la capucha, solo pudo distinguir unos ojos que lo miraban fijamente. Entonces, cuando el espectro alargó una mano, vio que era la mano de un esqueleto, todo huesos duros y fríos. Poco después, la imagen se había desvanecido. Tras regresar al oscuro dormitorio, la luz del diminuto cuarto de baño, derramándose aún por el suelo, se sentó para ponerse los calcetines y los pantalones, y entonces empezaron los temblores. «¿Pero por qué?», preguntó Flo. «¿Por qué he reconocido el espectro? ¿Quién era, cariño?» «La muerte», dijo Rudkin. «Era la muerte». «¿Tienes miedo de ir a trabajar esta noche?» «Sí». «¿Crees que puede pasarte algo?» «Sí». «¿Crees que tu vida corre peligro?» «Tal vez», dijo Rudkin, volviéndose para mirar a su mujer. Pese a sus dudas y las protestas de su mujer, Rudkin fue a trabajar, y 7 horas y media después, moría en manos de un rufián que había entrado en una tienda de comestibles situada en la londinense calle de Charing Cross para atacarla, y que además lo hizo al estilo norteamericano, es decir, con un revólver. El atracador le disparó 3 veces en el pecho. El agente estaba muerto antes de que llegara la ambulancia. En Inglaterra no mueren muchos policías. Solo 7 personas mueren asesinadas por armas de fuego en Gran Bretaña. Y aún así, Rudkin murió exactamente de ese modo. Entonces, la joven mujer del agente de policía dijo: «¿Estás pensando en Rudkin?» «Supongo que sí. Siempre puedes llamar para decir que estás enfermo». Él sacudió la cabeza. «No quiero hacer eso». De todos modos, la atrajo hacia él y forzó una tímida carcajada para indicarle que no quería seguir hablando del tema. «De todos modos, en la academia nos dijeron que muchos tendremos premoniciones parecidas a esa, pero que descubriríamos que son infundadas. La de Rudkin no fue una infundada». «No», dijo, y volvió a sonreír. «Pero estoy seguro de que la mía sí lo es». Volvió a abrazarla, fue al fregadero, enjuagó la taza y la colocó boca abajo en el escurreplatos. Se dio la vuelta para mirarla. «Estaré bien, tranquila». «Lo sé, cariño», dijo, aunque en realidad no se sentía tan segura, sino todo lo contrario. Después de que él cogiera el abrigo, la besara y bajara las empinadas escaleras que conducían a la calle, la mujer empezó a rezar el rosario, pensando especialmente en su marido. Aquella misma noche, aunque algo más tarde, Bill Ramsey regresaba a la empresa de taxis cuando sintió un intenso dolor en el pecho. Aunque normalmente tomaba un antiácido para combatir aquel tipo de malestar, Bill supo que en aquella ocasión no serviría de nada. Siempre le había preocupado sufrir un ataque al corazón. Aunque el cáncer era ciertamente una terrible condena, y pese a no tener ningunas ganas de irse apagando lentamente como les había ocurrido a muchas personas que conocía, la idea de tener un ataque al corazón le resultaba aún más aterradora. En un instante estás vivo y lleno de energía, y al siguiente estás muerto. Bill detuvo el vehículo junto a la acera y se presionó el pecho con las manos mientras intentaba volver a respirar con normalidad. Pero el dolor se agravó y su respiración se hizo aún más irregular. Empezó a jadear ostensiblemente. Un sudor frío le cubrió gran parte del cuerpo. Aterrorizado ante la posibilidad de morir ahí mismo, volvió a poner el coche en marcha y se dirigió hacia el cercano Hospital General de Southend. Se dirigió directamente a la entrada de urgencias y buscó aparcamiento. Cuando bajó del coche, un intenso dolor en el pecho y el brazo derecho hizo que se desplomara, de espaldas contra la puerta del vehículo. Tuvo la inequívoca sensación de que estaba muriendo, de que la totalidad de su organismo se apagaba. En ese momento, la puerta de urgencias le pareció que estaba demasiado lejos, como si estuviera observándola a través de un telescopio invertido. Dio un paso adelante y después otro, y empezó a caminar de nuevo. Aunque le hubiera gustado pedir ayuda,
No quería malgastar las pocas fuerzas que le quedaban. Las necesitaría todas para llegar a la sala de urgencias. Cuando alcanzó finalmente la entrada, sintió la familiar sensación gélida subiéndole por las piernas y extendiéndose por el torso. Recordó sus anteriores experiencias como lobo y le pidió a Dios que, por favor, no permitiera que volviera a pasarle lo mismo. El vestíbulo de la sala de urgencias estaba vacío. 2 enfermeras enfundadas en uniformes blancos y almidonados estaban sentadas detrás de un largo mostrador, consultando historias clínicas de los pacientes. Una música suave y agradable salía de los altavoces empotrados en el techo. El aire tenía un olor a medicamento que resultaba levemente tranquilizador. En cuanto Bill abrió la puerta, las enfermeras levantaron la vista y lo vieron. Una de ellas pareció alarmarse más que la otra. Salió corriendo desde detrás del mostrador y acudió en su ayuda. La otra se puso de pie poco después y también corrió en busca de una camilla. Las enfermeras le ayudaron a tenderse con cuidado en la camilla y después la empujaron por un largo pasillo que daba a una serie de salas vacías en las que se atendían a los pacientes de urgencias. A aquellas horas de la noche, en el hospital, se respiraba una atmósfera curiosamente relajada. Bill no toleraba la sangre ni el dolor ajeno. Solo había estado una vez en urgencias, cuando tuvo que acompañar a una niña que se había hecho una fractura tan grave que el hueso le sobresalía de la pierna. La visión le había dado asco y miedo a partes iguales, y se había sentido totalmente impotente. Aunque quería ayudar a la niña, sabía que era incapaz de hacerlo. Gracias a Dios que existen enfermeras y médicos. ¿Cómo se siente? Habían pasado 10 minutos desde que llegara al hospital. Supongo que mejor, contestó. Estaba tendido boca arriba en una habitación pequeña y muy blanca. Los zapatos de las enfermeras chirriaban cuando éstas se desplazaban de un lugar a otro. Los altavoces llamaban constantemente a los médicos para que se presentaran en esta o aquella planta. Bill estaba congelado y pidió una manta. Una de las enfermeras fue a buscarle una. Después de cubrirlo con ella, le colocó alrededor del brazo un tensiómetro y lo apretó. No se mueva mucho, Bill. De acuerdo. Una enfermera le tomó la presión y la otra anotó el resultado. A continuación, la primera enfermera le tomó el pulso. ¿Qué tal estoy?, preguntó Bill. Aunque estaba en un hospital y había muchas enfermeras cerca, eso no significaba que no pudiera morir de un ataque al corazón. Bien, por la forma en que lo dijo, Bill supo que solo pretendía tranquilizarlo. No tenía la menor idea de cómo estaba en realidad. Se preguntó si continuarían haciéndole pruebas o si llamarían a un cardiólogo para que le hiciera un análisis de sangre para comprobar si había algún indicio de alteración enzimática. Si la había, era probable que hubiera tenido un ataque al corazón. Se imaginó en la unidad de atención cardíaca, conectado a máquinas para monitorizarlo. Tal vez tendrían que realizarle una angioplastía o un bypass. No quería pensar en eso, ya tenía suficiente estrés. Y entonces notó cómo empezaba a formarse el familiar rugido en su estómago. Empezó casi como un flato que le subía desde el estómago al pecho y después continuó hasta la garganta. A medida que la sensación avanzaba, se volvía más poderosa. Cuando le llegó a la boca, surgió en forma de un rugido tan potente que rebotó en las paredes y pareció resonar durante casi 2 minutos. Las 2 enfermeras se apartaron de golpe de la camilla y se quedaron mirando a Bill con un semblante aterrorizado. Dios mío, ¿cómo era posible que un hombre tan menudo y amable como aquel emitiera aquel semejante sonido? ¿Cómo era posible que un ser humano emitiera semejante sonido? Bill supo que estaba transformándose. Su mente se llenó de imágenes de lobos avanzando sigilosamente, merodeando, lobos saltando sobre su presa, lobos con la baba colgando de sus fauces ante la perspectiva de carne fresca. Sintió como otro rugido se formaba en su vientre y le salía por la boca. Sintió como las manos se crispaban y formaban unas garras poderosas.
empezó a incorporarse sobre la camilla. La primera enfermera, obviamente más valiente que la otra, le dijo: Bill tiene que quedarse aquí tendido y relajado. Bill volvió a gruñir. No sé qué le ocurre, Bill, pero alguien en su estado no debería estar haciendo esto. Bill se levantó de la camilla y apoyó un pie en el suelo. La primera enfermera se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Vuelva a tumbarse, Bill, y relájese. Bill arremetió contra ella con una de sus poderosas manos, pero la enfermera logró saltar hacia atrás justo a tiempo. Aquella mujer era todo un ejemplo para su profesión. En lugar de rendirse, volvió a apoyar una mano en el hombro de Bill e intentó recostarlo sobre la camilla. Por favor, Bill, susurró varias veces. Bill le permitió que volviera a tenderlo en la camilla, al menos de momento, porque en cuanto su cabeza tocó la almohada, soltó un terrible rugido y volvió a incorporarse como un resorte. Esta vez, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, agarró a la enfermera por el brazo y le clavó los dientes justo por debajo del codo. La mujer empezó a gritar. La otra enfermera, quien por fin se había armado de coraje, se acercó a Bill y lo abofeteó para que soltara a su compañera. Sin embargo, Bill no lo hizo. Seguía aferrado con los dientes al brazo, el cual no dejaba de sangrar. Notó el sabor metálico de la sangre humana en la boca. Se aferró a él como si no fuera a soltarlo nunca. La otra enfermera salió corriendo por el pasillo, pidiendo ayuda a gritos. Justo en aquel momento, el joven agente entraba en el hospital para tomarse otro café en la sala de urgencias. El hospital formaba parte de sus rondas habituales y siempre entraba para comprobar si podía ayudar en algo. A veces tenían problemas con algún borracho un poco alterado que solo se calmaba al ver un uniforme. Aquella noche, sin embargo, todo parecía en calma. Hacía 2 horas y media que había empezado su turno y la premonición que había tenido en casa ahora le parecía una estupidez. Se estaba terminando el café cuando oyó un grito procedente de una de las salas de reconocimiento. El médico residente con el que había estado hablando dejó su café y salió corriendo de inmediato en la dirección de la que provenían los gritos. El policía le siguió de cerca. Desde donde estaba, oyó el inconfundible estruendo provocado por alguien que se dedicaba a arrojar muebles en una habitación. También oyó los gritos de las 2 enfermeras y los rugidos de un animal que había logrado colarse de algún modo en el hospital. Estaba aterrorizando a las enfermeras en una de las pequeñas salas de reconocimiento. Pasó por delante del médico y entró a la habitación. No pudo creer lo que veía en sus ojos. Agazapado en el rincón más alejado había un hombre de aspecto enloquecido, manteniendo a 2 enfermeras a raya. Los rugidos los hacía él, no un animal salvaje. El policía avanzó por la habitación, saltando por encima de una silla que alguien había estrellado contra la pared. Cuanto más se acercaba al hombre, más fuertes eran los rugidos. Aunque trató de actuar con frialdad, el aspecto del hombre y los sonidos que producía le estaban poniendo muy nervioso. Por el modo en que el hombre estaba agazapado en el suelo, el rostro empapado en sudor y con una expresión más propia de un animal, el agente concluyó que se trataba de un lobo. Había visto muchas películas en las que aparecían ataques de lobos y sabía que eran uno de los animales más aterradores del planeta. El joven policía recordó todo esto mientras trataba de aproximarse al hombre perturbado que estaba agazapado en una esquina de la habitación. «Me gustaría hablar con usted, caballero». El hombre recorrió la habitación con una mirada frenética y el odio iluminó sus ojos al ver a las enfermeras. Era evidente que pensaba que le habían traicionado. El policía notó que el médico residente se acercaba por detrás, un tipo valiente. Juntos intentarían capturar al hombre salvaje. La camilla tenía correas de sujeción. Si conseguían subirlo a ella de algún modo, y el hombre levantó otra silla y la lanzó a la otra punta de la habitación. Las enfermeras volvieron a gritar. El policía y el médico residente continuaron avanzando lentamente.
No queremos hacerle daño, dijo el policía. Solo queremos ayudarle, eso es todo. Pese a llevar muy poco tiempo en el cuerpo, había usado aquella estrategia en varias ocasiones. A veces la gente pierde el control y es incapaz de pensar con claridad. Cuando consiguieran tranquilizarlo, probablemente descubrirían que el motivo del ataque de nervios era una discusión con su mujer o su jefe, alguna nimiedad que había terminado por salirse de madre. «Por favor, caballero», insistió el policía. El hombre aprovechó aquel instante para abalanzarse sobre él. Lo agarró por el brazo e intentó morderle. El policía no tuvo ninguna duda acerca de sus intenciones. El ronco gruñido se hizo una vez más escalofriante. El médico aprovechó la oportunidad para situarse detrás del hombre. Le inmovilizó el brazo y en la espalda y lo empujó hacia el policía. Este lo agarró por el hombro y lo empujó hacia la camilla. Rápidamente, los dos hombres lo ataron con las correas de sujeción y respiraron aliviados. El hombre tenía tanta fuerza que les había costado Dios y ayuda inmovilizarlo, e incluso entonces, atado con las correas, daba la sensación de que seguía siendo capaz de romperlas. Se sacudía tan violentamente sobre la camilla que, literalmente, la levantó del suelo. Como precaución adicional, el policía lo esposó. Mientras lo hacía, el hombre no dejó de gruñir ni de intentar morderle las manos. El agente no pudo evitar pensar que estaba ante un perro muy enfadado y violento. Finalmente, llamaron al médico de guardia. Este le echó un vistazo al hombre, que no dejaba de sacudirse violentamente en la camilla, y ordenó que le inyectaran una dosis de toracina. 20 minutos después, mientras se tomaba un café con el médico residente, el joven policía empezó a temblar. El presentimiento que había tenido hace unas horas había demostrado ser certero. Aquella noche había sido testigo de algo profundamente inquietante. No podía quitarse el rostro del hombre de la cabeza, sus rasgos angulosos, salvajes, los ojos enloquecidos y llameantes, propios de un lobo. ¿Qué demonios le pasaba a ese hombre?, le preguntó el policía al médico residente, pero lo único que pudo hacer fue encogerse de hombros. Ojalá lo supiera, sería un genio de la medicina. ¿Alguna vez habías visto algo así? En absoluto. Entonces sonrió, y no puedo decir que quiera volver a verlo nunca más. Aunque el policía intentó encontrar el lado jocoso del comentario, no lo consiguió. ¿Qué le pasará? ¿Al hombre lobo?, dijo el interno. Sí. ¿Usted qué cree? Lo enviarán al loquero. El policía suspiró. Supongo que tiene razón. Pensó en todas las ocasiones en las que había estado en un hospital psiquiátrico para entregar a un prisionero. No era el mejor lugar en el que despertar. Unas horas después, recuperó la conciencia. ¿Cómo se llama? Tuvo que pensarlo, pensar de un modo consciente. Estaba confundido, tenía frío y estaba aterrorizado. ¿Dónde estoy? Le he preguntado cómo se llama. Bill. ¿Bill qué? Bill Ramsey. ¿Dónde estoy? En la parte trasera de una ambulancia. ¿He tenido un accidente? ¿No recuerda lo que ha pasado? No recuerdo nada. No puedo creerlo, dijo el paramédico. Entonces se inclinó hacia adelante y dio unos golpecitos en el cristal que separaba la parte posterior de la ambulancia de la delantera. No te lo vas a creer. ¿Qué pasa?, preguntó el conductor. Ramsey, ¿qué pasa con él? Dice que no recuerda nada. El conductor dio un resoplido. Eso le funcionará muy bien en el juicio, ¿no crees? Bill Ramsey intentó moverse, estaba atado. El interior de la ambulancia se iluminaba de vez en cuando con los faros de los coches que circulaban en dirección contraria. Después, volvió a imponerse el silencio, solo interrumpido por el roce de los neumáticos contra el asfalto. Frente a él, apoyado en el lado opuesto de la ambulancia,
El médico residente fumaba un cigarrillo sin quitarle el ojo. No es muy corpulento para hacer algo así, ¿no te parece? ¿Hacer qué? Bill estaba aterrorizado. ¿Cómo había llegado a la ambulancia? Y lo más importante, ¿qué había hecho aquella noche? Se temía lo peor. ¿Habría matado a alguien? No se preocupe, amigo. Los médicos le contarán todo. ¿Qué médicos? Los de Runwell. ¿Quiénes van a ser? El hospital psiquiátrico. El paramédico se puso a reír. Por supuesto. ¿A dónde si no iban a enviar a alguien como usted? La ambulancia continuó avanzando en mitad de la noche. Una lluvia fría había empezado a caer y el ruido de los limpiaparabrisas rompía el silencio. Bill nunca se había sentido tan solo en toda su vida. Si has llegado hasta aquí, comenta Hombre Lobo para mandarte saludos en el siguiente episodio. Y no olvides suscribirte y dejar un like, que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. Nos ayudaría también si miras otro de nuestros episodios. Te lo dejamos aquí a continuación. Sin más, dulces pesadillas.